¿Qué haría usted si fuera nombrado encargado de organizar el problema, el conflicto, la situación de la República Dominicana y Haití? ¿Cuál es el paso que usted debería dar en primer lugar? Siempre se ha dicho, damas y caballeros, que las cosas salen tal y como se planifican, cómo se organizan, cómo se estudian, cómo se preparan. Para ello mi abuela siempre me decía, acuérdate que la fiebre no está en la sábana, tiene que buscar el paciente, revisar el paciente, tocar al paciente, y ahí entenderás lo que le está ocurriendo en el proceso de enfermedad. De manera que Haití es un ejemplo de un paciente enfermo. La República Dominicana también está en proceso de enfermarse, de acuerdo a la política internacional, de acuerdo a la geopolítica. En ese proceso de esos dos países vamos a encontrar que es un problema, es un pasmo, pero para mi abuela también, ella decía, el pasmo con tiempo tiene remedio. Entonces ese remedio está basado en examinar al paciente, saber lo que está pasando. Pregunta, ¿por qué no se ha resuelto el problema que hay entre la Hispaniola y entre Haití y la República Dominicana? Bueno, es muy sencillo. Las naciones interesadas, que son las grandes naciones del mundo, no quisieron hacerlo desde hace más de 200 años. ¿Por qué decimos 200 años? Desde la independencia de Haití. No se le reconoció a tiempo, y inclusive la Iglesia Católica, que era uno de los lugares, de los poderes más fuertes que había en el hemisferio occidental, no reconocía a Haití, sino que lo que hicieron fue ponerle una condena de 150 millones, lo equivalente a durar una deuda eterna que le están imponiendo al país. Por eso es que es tan difícil cuando los países entran en deuda, que tienen que pasarse la vida pagando ese dinero, y comienza a enviar sus gentes por todos los países del mundo en busca de $1 aquí, $1 allá, a ver si puede resolver el problema. Pero no se resuelve así. Se resuelve empleando bien los recursos que tiene ese país. Y Haití fue condenado, como muchos países de América Latina, a no resolver los problemas inmediatos, porque ellos pensaban que siempre habría un después. Mañana, tomorrow, the May, el otro día. Mintien, como dicen los orientales, mañana. Y el mañana llega muy tarde. Y fíjense cuántos años han pasado de esa independencia del primer estado afro que tenemos en el Caribe, y fue precisamente esa independencia después de los Estados Unidos. Estados Unidos fue en 1776, los haitianos lograron la independencia en 1801, fue un periodo a 1804. Pero no se le reconocía, seguía el asunto. Y qué tremendo era aquello en aquel país, que se fue creando una situación de división, como yo le he dicho. Inmediatamente la arrogancia de los líderes militares que combatieron y que derrotaron a Napoleón Bonaparte y todo su imperio, ¿ves? Esos líderes militares pensaron que cada uno de ellos podía ser el rey, podía ser el príncipe, podía ser el mandamás. Y entonces dividieron el país en tres. Ese pequeño territorio, una tercera parte de la isla, la española, está ocupado por ese grupo. Era un grupo dividido,
fueron traídos del África como esclavos en barcos, le llamaban barcos negreros, que se hacían en ese tiempo una trata de esclavos, y eso fue lo que se trajo al Caribe para ser explotado en el proceso de los productos que necesitaba Europa. Francia en este caso, que era el comercio principal. Entonces, el problema es que si no se resolvió el pasmo, siguió caminando, la enfermedad siguió y hoy tenemos el mismo país, la misma gente, ¿verdad?, enfrentado a un problema interno muy grande que es una descomposición completa. Y esa descomposición viene de lejos. No nos podemos engañar. Al compartir una isla con la parte española, que le llaman, ¿verdad?, en la parte este de la isla, la española, hay conflictos, porque hay fronteras. Y si tenemos fronteras en otros países del mundo, como el Coloso del Norte, imagínense ustedes dónde no habrá división en un país que tiene dos países, ¿verdad?, en una isla. Son fenómenos que ocurren por las razones que sean, que no vamos a analizar en este caso. Pero existen esos dos países, dos culturas, tratando de avanzar. Y los haitianos quedan rezagados, pero tienen conflictos mayores, que el nacimiento de una serie de pandillas o bandas, como ellos le llaman, que han impuesto el poder en el territorio, en gran parte del territorio haitiano. Pero no se engañen, damas y caballeros, que más arriba también tenemos pandillas de cuello blanco, que son las encargadas de controlar y manejar ese caos. Y al presente, todavía 220 años después, están ellos controlando y marcando allí lo que está pasando en el Caribe o específicamente en Haití, ¿verdad? Entonces, esos grupos de poder, que equivalen a unas 11 familias, lo forman, son los que controlan, ¿ves?, mantienen a esa población mayoritaria pisoteada. Se cuenta que aún cuando llegó Obama, se creía, Barack Obama en los Estados Unidos, que es el país de influencia, el coloso del norte, como se le llama, el presidente, que es también de color negro en los Estados Unidos, fue uno de los impulsores a que no pasara el salario mínimo de los trabajadores haitianos, no pasara de $5. Todavía hoy en el presente, se hacen en Haití las pelotas de béisbol, que es uno de los deportes más caros que tienen los Estados Unidos. Y al presente se viene haciendo eso de hace muchos años. Entonces, cada grupo se ha establecido en su lado, tienen sus compañías, controlan aquello, y la gente entonces entra en esa convulsión política de inestabilidad. ¿Y hacia dónde corren ellos? Hacia el mar. Algunas veces se lanzan al mar, toman la vuelta, se van por América del Sur para llegar a Estados Unidos, pero también corren hacia otro lado, que es el lado que le queda después de cruzar el río Masacre, que divide parte de Haití con la República Dominicana. Hay que ir allí y ver lo que está ocurriendo en la frontera para uno interpretar, entender, comprender por qué no se ha resuelto el problema dominico-haitiano. Pero del lado de los dominicanos, no crean que ha sido fácil tampoco, porque los presidentes que han habido allí, en esa República Dominicana, ninguno de ellos ha puesto interés en resolver nada. No han resuelto nada. Muchos estarán pensando, no, porque Rafael Trujillo hizo un desbarate en la frontera. Cierto.
Pero ¿cómo ocurrió aquello? ¿Cómo ocurrió ese incidente de muerte para los haitianos, donde murieron miles y miles de haitianos? Ocurrió ese evento en un momento de euforia del jefe de Trujillo, estando en la frontera. Uno de los ministros se le antojó que había que limpiar la frontera, y ahí vino el famoso chapeo, que es el corte matando gente a diestra y siniestra. No puedo dar muchas explicaciones, pero ustedes tienen que buscar parte de esa historia para que comprendan. Vayan allí, no tienen que visitar necesariamente la frontera. Si pueden hacerlo, lo hacen, porque muchos periodistas dominicanos, de lo que le llamamos bocina, también se le dice trompetas, apoyan a los gobiernos constantemente para que se reelijan, otra vez usando el problema del patriotismo. Pero hablando de Trujillo, que se dice que fue uno de los que hizo cierto esfuerzo por resolver el problema, hizo algo incorrecto, que fue masacre. Entonces, ¿por qué él solamente se limitó a la frontera? Porque si él venía hacia el este, donde es la Romana, Higüey, esa área, él no se atrevía a tocar a los que lo habían puesto en el poder en el 1930, ¿verdad? Que fue durante la invasión norteamericana que Trujillo fue impuesto allí. Entonces, ese Trujillo, que el nombre de él era Trujillo Chevalier, nieto de haitiana, no se le antojó venir hacia el este. ¿Por qué? Por lo mismo que le digo, ahí estaba ya la Fulfural, el Central Romana, que son norteamericanos, del 1917. Se iba a él a arriesgar a caer del poder recién llegado, chocando con el Coloso del Norte. No, no lo iba a hacer. Por eso no le digan al pueblo que Trujillo resolvió nada en ese país. Los problemas de Dominico haitiano se resuelven con voluntad, como dice la producción. Voluntad. Una de las voluntades fue la del presidente Bukele, que se propuso a resolver, pero nadie quiere soltarla porque la gente lo que quiere es protagonismo y no quieren que sea Bukele que venga y le resuelva el problema a los dominicanos. Allí todo el mundo en la parte este de la isla quiere ser presidente. Estamos en elecciones. Algunos presidentes proponen que van a resolver el problema, pero vamos a ver si es cierto cuando lleguen, porque esa es la promesa que todos hacen hace cada 4 años, el problema dominico haitiano. Entonces ellos ignoran, como dicen en francés, nous sommes dans la même bateau. Todos estamos en el mismo barco y tenemos que resolver ese problema face to face, cara a cara, resolviendo la situación, aclarando los problemas y viendo históricamente lo que ocurrió y trayendo lo que ocurrió al presente para que se diga no más de aquí. Los países del Caribe, ninguno se envuelven a resolver el problema haitiano. Prefieren irse a Kenia, ¿verdad? Estamos hablando de miles y miles de millas. ¿Por qué si hay tantos países en América Latina? Y el único que propuso fue Nayib Bukele. Porque ya resolvió un problema grande en su país y él dice sí se puede. Vamos a resolver el problema de Haití siempre que nos suministren los soldados y los militares y el dinero que se necesita para gastar allí, y estamos dispuestos a entregar ese país, como su frase dice, el dinero alcanza donde no se roba. Eso es lo que se necesita, voluntad, deseo, aspiración. Y eso es lo que aspiramos a que los dominicanos y los hispanos en general analicen, entiendan el problema que está pasando, porque cuando la barba de su vecino está en candela, ponga la suya en remojo antes de que le prenda fuego. Y eso es lo que ocurre en la Hispaniola, en el Caribe.
Gracias para todos.